Bueno, damos la bienvenida a nuestra audiencia a este nuevo análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Y la misión de hoy es descifrar uno de los artes más antiguos y a la vez más incomprendidos de la humanidad. ¿La negociación? Exacto, la negociación. Y para hacerlo, pues vamos a desgranar los conceptos fundamentales del libro Rompe la barrera del no, de Chris Voss y Tyler Russ. Un libro fundamental, desde luego. Totalmente. Y lo verdaderamente fascinante de este análisis no es solo la teoría, sino, ¿de dónde viene todo esto? Hablamos de tácticas forjadas en situaciones de vida o muerte. Fíjate que ese es el punto de inflexión de todo este material. Quien desarrolló estas estrategias, Chris Voss, no salió de una escuela de negocios tradicional. No, para nada. Voss fue el principal negociador internacional de crisis del FBI. Su oficina diaria consistía en lidiar con secuestradores, con terroristas. Madre mía. Sí, atracadores de bancos con rehenes. Y lo que hizo después fue fundar el Black Swan Group y llevar todo ese conocimiento de, digamos, supervivencia extrema a las aulas de Harvard y el MIT. Para adaptarlo al mundo civil. Eso es, adaptándolo a nuestras vidas. Y ahí es donde está el gancho para quienes nos escuchan hoy. Porque cuando decimos la palabra negociación, la mente se va casi en piloto automático a directivos con trajes caros. Claro, cerrando fusiones en rascacielos. Exacto. O al típico agente del FBI con un megáfono frente a un banco rodeado de coches de policía. La típica escena de película. Sí, pero la realidad, si lo pensamos bien, es que la negociación impregna absolutamente cada rincón de la vida diaria. O sea, pedir un aumento de sueldo es una negociación. Intentar comprar un coche al mejor precio también lo es. Totalmente. O convencer a los niños de que se vayan a la cama a las 9 en punto. Esa es probablemente la negociación más dura a la que uno puede enfrentarse. Ya te digo, estoy segura de que los niños son los negociadores más implacables del planeta. Sin duda. Y el problema es que los métodos tradicionales que nos han enseñado para manejar todos estos momentos, pues suelen fracasar estrepitosamente. ¿Por qué crees que fallan tanto? Pues porque nos han vendido durante décadas la idea de que los seres humanos somos máquinas lógicas. Que, si presentas los argumentos adecuados, con los datos correctos y una hoja de cálculo impecable, la otra persona inevitablemente te dará la razón. Ojalá fuera así de sencillo. Ya. La acción que cambia el juego por completo es aceptar que los humanos somos criaturas profundamente emocionales. Y a menudo bastante irracionales. Claro. Y una vez que asumes eso, dejas de intentar aplastar al otro con la lógica. Por eso este enfoque se define en el libro como inteligencia emocional con esteroides. Me encanta esa definición. Es que no se trata de ganar un debate, sino de comprender el panorama emocional del otro y, utilizarlo de forma estratégica. Y el pilar central para lograr eso es lo que Voss denomina empatía táctica. Y hay que hacer una distinción vital aquí. A ver. Porque la palabra empatía suele tener una connotación muy suave. Tendemos a pensar en la empatía como sentir pena, compasión, o darle la razón a alguien y abrazarlo. Sí, la empatía tradicional de la que todo el mundo habla. Eso es. Pero la empatía táctica es algo mucho más clínico, más calculado. Vale, vamos a desglosar esto, porque me parece revolucionario. Entiendo que la empatía táctica va mucho más allá de sentir lástima, ¿no? Exacto. Implica entender activamente los sentimientos y la mentalidad de la otra persona en ese instante exacto, pero no para compadecerse, sino para influir en el resultado. Ahí le has dado. No tienes que compartir su punto de vista. Ni estar de acuerdo con sus exigencias, supongo. Para nada. Solo tienes que entender las reglas del juego que están jugando en su propia cabeza. Es mapear su cerebro en tiempo real. ¡Qué interesante! Y una de las herramientas más potentes para ejecutar esta empatía táctica es una técnica llamada el etiquetado. El labeling en inglés. Defensiva, su amígdala cerebral, que es nuestro centro prehistórico de reacción a las amenazas, está encendida como una sirena de alarma. Pitando a Tope, claro. Y los estudios demuestran que, al ponerle una etiqueta verbal a esa emoción, al decir en voz alta lo que sienten, la actividad de la amígdala disminuye inmediatamente. O sea, ¿se neutralizan los miedos? Exacto. Y se crea espacio para el pensamiento racional. Es literalmente desactivar una bomba cortando el cable emocional correcto. Vamos a bajar esto a tierra con una situación de oficina, para que nuestra audiencia lo visualice. Perfecto. Tienes a un compañero de trabajo que está visiblemente frustrado, resoplando, a punto de explotar por la cantidad de tareas acumuladas. Lo que nos sale de forma natural a casi todos es mirar hacia otro lado.
O acercarnos y decirle, venga, tranquilízate, no es para tanto. Lo cual suele empeorar las cosas horriblemente, porque invalida lo que siente. Claro, decirle a alguien que se calme es la forma más rápida de enfurecerlo más. Yo estoy convencido de que nunca ha funcionado en la historia de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Pero usando el etiquetado, uno se acercaría y diría algo como: parece que te sientes completamente abrumado por las fechas límite de esta semana. Fíjate en la diferencia. Claro, no estás juzgando, no estás diciendo que tiene razón al estar enfadado, ni tampoco que está exagerando. Solo etiquetas la emoción. Al decir parece que, o suena a que, eliminas toda la defensividad. No es una afirmación que puedan rebatir, es una observación. Y ¡boom! De repente, esa persona exhala y dice: sí, es que no doy abasto porque el cliente no deja de cambiar los requisitos. Acabas de crear un espacio seguro para el diálogo. Y de paso, has obtenido información valiosa sobre el problema real con el cliente. Esa desactivación de la amígdala con el etiquetado es vital, de verdad. Pero una vez que los calmas, necesitas mantener esa conexión sin que sientan que los estás interrogando. El tono importa muchísimo aquí, ¿verdad? Lo es todo. El tono de voz que elijas puede arruinar el etiquetado o potenciarlo al máximo. Reducir la velocidad al hablar, por ejemplo, genera confianza instantánea. ¿Hay algún tono específico que recomienden? Sí, hay un tono en particular para situaciones de alta tensión, conocido como la voz del locutor de radio de medianoche. Me encanta ese concepto. Imagina usar esa voz grave, calmada, con inflexión descendente al final de las frases para decirle a un niño de 3 años: parece que no te gustan los guisantes. Suena ridículo en ese contexto, pero el argumento es que esa calma inquebrantable funciona en cualquier escenario. Porque transmite un mensaje biológico de que todo está bajo control. Exactamente. Infunde una profunda sensación de seguridad. Y cuando combinas ese tono con la siguiente técnica, los resultados son casi mágicos. Cuéntanos, ¿cuál es esa técnica? Hablo del reflejo, el mirroring. Es una técnica tan absurdamente simple que al principio cuesta creer que funcione. ¿En qué consiste exactamente? Consiste única y exclusivamente en repetir las últimas 3 palabras de lo que la otra persona acaba de decir, o de 1 a 3 palabras que sean críticas. Parece un truco barato, sinceramente. Como si fueras un loro. Lo parece, sí, pero está arraigado en la forma en que los humanos establecemos conexiones de forma inconsciente. A la gente le atrae lo que se le parece. Ah, claro. Reflejar crea una sensación de similitud y le dice al otro cerebro que somos iguales, que puede confiar en mí. Además, anima a la otra persona a seguir hablando y elaborando su punto de vista. Sin que tengas que formular preguntas complejas que puedan sonar inquisitivas. Eso es. Hay un escenario brillante en las fuentes sobre esto aplicado a una negociación salarial. Imaginemos que un empleado entra al despacho de su jefe pidiendo un aumento y arranca diciendo: he liderado con éxito varios proyectos críticos este año y creo que merezco una revisión salarial. Vale, ¿el jefe está escuchando? Si el jefe simplemente asienta, hace una pausa usando esa voz de locutor de medianoche y repite: liderado varios proyectos críticos. ¿Solo eso? Fíjate en lo que acaba de pasar ahí. El empleado instintivamente se siente escuchado y validado. Y lo normal es que responda ampliando la información, ¿no? Diría algo como: sí, por ejemplo, el proyecto Alfa, donde logramos reducir los costes logísticos en un 15%. Exacto. Sin hacer una sola pregunta directa, el jefe ha fomentado la empatía y ha sacado a la luz los argumentos reales de la otra parte. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque todo esto nos lleva a repensar hacia dónde dirigimos la conversación. Tradicionalmente, en el mundo de las ventas o los negocios, nos han programado para buscar el sí a toda costa. Conseguir que el otro diga sí se considera una microvictoria. Pero buscar el sí desde el principio es una trampa monumental. Es una de las grandes lecciones de todo este enfoque. El principio de una interacción suele ser completamente falso. Es una práctica de evasión. ¿Cuántas veces hemos dicho, sí, claro, luego lo miro? Simplemente para que alguien nos deje en paz. Muchísimas. A menudo la gente asienta porque se siente acorralada, pero no tiene ninguna intención real de comprometerse. Nos han enseñado a temer al no, a verlo como un fracaso rotundo. Como un portazo en las narices. Eso es. Pero en realidad el no es donde verdaderamente empieza la negociación. Decir no hace que la otra persona se sienta segura, protegida y con el control de la situación. Sienten que han marcado un límite y han protegido su autonomía. El alivio que siente una persona después de decir no es palpable.
libera la tensión en la sala. Y desde ese estado de relajación están muchísimo más abiertos a escuchar y a negociar de buena fe. Hay un giro lingüístico genial para aplicar esto en el día a día. La clásica situación de abordar a alguien en la oficina o por teléfono. Lo típico es preguntar, ¿tienes unos minutos para hablar? Esa es malísima. Pone a la persona a la defensiva inmediatamente. Su cerebro empieza a buscar una excusa para escapar porque siente que le vas a robar tiempo. Claro. Pero si cambias el enfoque y preguntas, ¿es un mal momento para hablar? Fuerzas un no. La persona responde, no, no es mal momento, dime. Acaba de acceder a la charla, pero sintiendo que ella ha marcado la pauta y tiene el control. Le estás otorgando la ilusión de control. Y esa ilusión es fundamental cuando la conversación avanza hacia terrenos más pantanosos. Una vez que la persona se siente segura porque ha podido decir no, pasamos a guiar la interacción utilizando preguntas calibradas. Estas son el antídoto absoluto contra la confrontación directa. Son preguntas abiertas, formuladas con mucha precisión, que generalmente empiezan por cómo o qué. Y un detalle vital, evitan a toda costa el uso del por qué. Preguntar por qué suele sonar a acusación. Si le dices a alguien ¿por qué hiciste eso?, automáticamente se pone a la defensiva. Pero si le preguntas ¿qué te llevó a tomar esa decisión?, la dinámica es completamente distinta. Lo brillante de las preguntas calibradas es que, de forma sutil, piden ayuda a la contraparte. Y al pedirles ayuda, les otorgas esa ilusión de control de la que hablábamos. Creen que están al mando porque son ellos los que están aportando las soluciones. Cuando en realidad la persona que hace las preguntas es quien está guiando todo el proceso. Quien escucha y pregunta es quien verdaderamente domina la mesa. Recuerdo un caso real espeluznante que ilustra esto a la perfección, sobre un secuestro en Ecuador. ¿Ah, sí? Cuéntalo, porque es increíble. Y los criminales exigen una suma exorbitante de dinero por el rescate. La reacción visceral y lógica de cualquiera sería decir, no tenemos esa cantidad, es imposible. Pero eso podría provocar que los secuestradores cumplan sus amenazas de forma violenta. En lugar de eso, el negociador del FBI lanza una pregunta calibrada magistral. Dice, ¿cómo se supone que voy a pagar eso? Es una obra maestra de la psicología táctica. Primero, retrasa las demandas del secuestrador sin decir un no rotundo que ponga en peligro al rehén. Y segundo y más importante, obliga al secuestrador a pausar su agresividad y enfrentarse al problema logístico que tiene el propio negociador. De repente, el secuestrador tiene que pensar en cómo el FBI va a conseguir el dinero, transferirlo, etc. Convierte al adversario en un socio forzoso en la resolución de tu propio problema. Es alucinante. Le pasas la patata caliente al otro lado. En el caso de Ecuador, el uso repetido de preguntas calibradas sirvió para establecer compenetración, ganar muchísimo tiempo y reducir drásticamente la cantidad del rescate. Porque los propios secuestradores se daban cuenta de la dificultad logística. Y finalmente permitió a las autoridades ejecutar el rescate de forma segura. El secuestrador cree que dicta las normas porque le están pidiendo soluciones, pero el negociador ha fijado los límites del debate. Ahora bien, todo esto de la empatía, el etiquetado y las preguntas está muy bien para generar el clima adecuado. Pero en algún momento, la realidad golpea y hay que hablar de números. ya sea el dinero de un rescate, el salario en un nuevo trabajo, el precio de un coche o el alquiler de un piso. Y aquí hay una máxima inquebrantable en este método. Ningún trato es mejor que un maltrato. Total, partir la diferencia, el famoso ni para ti ni para mí, suele ser un desastre. Terminas con un compromiso a medias donde ambas partes quedan insatisfechas. O peor aún, aceptas condiciones perjudiciales solo por no romper la baraja. Entonces, cuando entramos en esta fase dura de los números, necesitamos estrategias robustas. Y antes de lanzar una sola cifra, hay que despejar el terreno de prejuicios. Con lo que se conoce como la auditoría de acusaciones. Suena a inspección fiscal, la verdad. Sí, pero es una herramienta psicológica brutal. Consiste en desactivar las bombas antes de que exploten. Haces un inventario mental exhaustivo de todos los miedos, quejas y pensamientos negativos que la otra parte podría albergar sobre ti. Y los verbalizas tú mismo, audazmente, antes de que ellos tengan la oportunidad de usarlos como arma. Imagina que vas a renegociar las tarifas con un cliente a largo plazo. Antes de que el cliente pueda pensar que te estás aprovechando, abres la reunión diciendo algo fuerte. Como probablemente pienses que estoy siendo codiciosa, que no valoro nuestra relación de años y que solo me importa sacar un margen mayor. Exacto. Al decir tú misma las peores atrocidades que podrían pensar de ti, les quitas todo el poder. Es casi cómico, pero la otra parte suele sentirse obligada a tranquilizarte.
Te dice, no, mujer, no pensamos que seas codiciosa, entendemos que los costes suben. Has desarmado su principal línea de ataque dándoles la razón preventivamente. Y una vez despejado ese campo minado emocional, toca anclar los números. Y aquí entra la técnica del anclaje, pero llevada al extremo. El anclaje aprovecha un sesgo cognitivo muy humano. Nos cuesta evaluar el valor absoluto de las cosas, así que usamos la primera cifra que escuchamos como punto de referencia. Si lanzas una oferta inicial extrema, ya sea sorprendentemente alta si vendes o muy baja si compras, distorsionas la percepción de la realidad de la contraparte sobre lo que es un trato justo. Vale, pero si yo lanzo un número absurdamente bajo para anclar, corro el riesgo de ofender a la otra parte, que me manden a paseo y se levanten de la mesa. ¿Cómo evitas cruzar esa línea hacia el insulto? Porque aquí es donde se introduce un sistema milimetrado, el modelo Ackermann. ¿Cómo funciona eso? Es fascinante por su precisión matemática combinada con guerra psicológica. Fue desarrollado por un exagente de la CIA. No se trata de lanzar números al azar, sino de seguir una coreografía estricta. A ver, dame un ejemplo. Imagina que tu objetivo inamovible para comprar algo son 100.000 euros. Primero fijas ese objetivo en tu mente. Tu primera oferta debe ser exactamente el 65% de esa cifra. Es decir, 65.000 euros. Una oferta baja, un ancla extrema. Obviamente te van a decir que no. Claro, te dicen que ni de broma. Y ahí entran las preguntas calibradas, la empatía, el etiquetado. Y cuando toca subir la oferta, no subes a 80.000 de golpe. Haces incrementos progresivamente menores. ¿De cuánto? Pasas del 65% al 85%. Luego al 95% y finalmente a tu objetivo del 100%. Esos incrementos decrecientes son un mensaje en sí mismos. Le estás diciendo al otro, sin usar palabras, me estás exprimiendo, ya casi no me queda margen, cada vez me cuesta más sacar unos euros. Es agotador para la contraparte, pero de una manera que les hace sentir que están ganando cada centímetro de terreno. Y luego está el golpe de gracia de este modelo, que me parece de genios. La última oferta nunca, jamás, debe ser un número redondo. La psicología detrás de los números no redondos es tremenda. Si ofreces 100.000 redondos, suena a una cifra arbitraria, un número sacado de la manga para regatear. Pero si tu oferta final, ese 100% de tu objetivo, es, digamos, 98.794 euros, el cerebro de la otra persona asume instintivamente que has hecho un cálculo financiero exhaustivo. Piensan que este tipo ha mirado hasta el último céntimo de su cuenta corriente, ha calculado los impuestos, los gastos, y ese es literalmente su límite absoluto. No le queda ni un euro más. Le da una credibilidad tremenda a la oferta. Hay un ejemplo real de un tipo llamado Misery que aplicó esto para combatir una subida de alquiler abusiva. Sí, lo leí. No se peleó ni amenazó con irse. Para nada. Hizo su estudio de mercado, lanzó un ancla extremadamente baja del 65% para descolocar al propietario y fue aplicando los porcentajes del modelo Ackermann usando preguntas como ¿cómo se supone que voy a pagar esa subida con los precios actuales del barrio? Y terminó su negociación con una cifra extrañísima y nada redonda. ¿El resultado? Consiguió una reducción sustancial de su alquiler original, en lugar de la subida que le pedían. Ese ejemplo demuestra que no hace falta estar frente a un terrorista internacional para que esto funcione. Sirve perfectamente frente al administrador de tu edificio. Ahora bien, por mucha preparación, modelos matemáticos y guiones que lleves, siempre hay una variable incontrolable que puede ponerlo todo patas arriba. Descubrir el cisne negro. El famoso Black Swan. Es un concepto que suena casi a película de misterio. En el contexto de sentarse a negociar, ¿qué es exactamente un cisne negro? Un cisne negro es una pieza de información oculta, un detalle inesperado que ninguna de las partes esperaba revelar, pero que de salir a la luz cambia por completo la dinámica de poder en la mesa. A menudo nos sentamos a negociar y pensamos que la otra persona está actuando de forma irracional, terca o simplemente de locos. Pero la premisa aquí es que nadie es irracional en su propia cabeza. Ese comportamiento aparentemente ilógico siempre tiene una explicación racional oculta detrás, basada en presiones, miedos o necesidades que desconocemos. Y para descubrir esos cisnes negros, las reuniones cara a cara, o al menos por videollamada o teléfono, son insustituibles. En un mundo donde queremos resolverlo todo por correo electrónico o mensajes rápidos, perdemos un océano de información.
Por escrito es imposible observar el lenguaje corporal, detectar una microexpresión de incomodidad o escuchar cómo la voz de la otra persona tiembla o cambia de ritmo al mencionar cierto tema. Esas pequeñas grietas emocionales son las que delatan dónde se esconde el cisne negro. Un silencio prolongado tras una pregunta, una mirada rápida al socio. Ahí es donde está la verdadera palanca que puede cerrar el trato. Por eso decimos que la negociación es, en el fondo, un ejercicio de descubrimiento continuo. Los negociadores verdaderamente expertos no entran a una sala con la intención de imponer su guión a martillazos. Entran con la curiosidad genuina de descubrir esos cisnes negros que saben que flotan bajo la superficie de cualquier interacción. Ha sido un recorrido espectacular por la mente y las tácticas de Chris Voss. Desde luego, si algo nos llevamos de este análisis a fondo es que la negociación eficaz no es un pulso de poder ni una batalla fría de lógica y matemáticas. Es un arte centrado en la conexión humana. Usar la empatía táctica para entender el mundo del otro, calmar su amígdala con el etiquetado, Abrazar el poder del no para darles seguridad y usar preguntas calibradas para otorgarles la ilusión de control. Irónicamente, al ceder poder aparente, ganas la influencia real. Y esto me lleva a plantear algo que va más allá de la mesa de reuniones. Si hemos visto que estas herramientas, como el etiquetado y la empatía táctica, son tan increíblemente efectivas para desactivar la amígdala de un secuestrador asustado o de un jefe enfadado, ¿Qué pasaría si aplicamos esta misma negociación hacia adentro? exactamente, cuando estamos bajo presión y esa voz interna empieza a sabocarnos, a generarnos ansiedad antes de un momento importante, podríamos usar un etiquetado interno. Decirnos a nosotros mismos, parece que tienes miedo a fracasar hoy. Si la neurociencia demuestra que verbalizar la emoción reduce el pánico en los demás, quizá la negociación más importante, y la primera que debemos ganar, es la que tenemos con nuestra propia mente. ¡Qué planteamiento tan brillante para darle vueltas esta semana! La autonegociación usando empatía táctica. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Queremos dar las gracias enormes a nuestra audiencia por acompañarnos en esta exploración detallada. Nos encanta saber que los que están al otro lado siguen siempre dispuestos a cuestionar lo establecido. Y aprender algo nuevo con nosotros. Nos vemos en la próxima entrega. Ha sido un privilegio. Hasta la próxima.